Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a comenzar entonces este espacio para expresar lo que consideramos son objeciones a la nueva doctrinas universalistas en el ámbito adventista. Le vamos a dar el espacio al hermano Johan para que nos dirija en oración. Vemos, Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento en el que estamos reunidos para estudiar tu palabra. Permita, Señor, que la promesa de Santiago 1 y el versículo 5 sea una realidad en nosotros, en el cual en ella está escrito de que el que carece de sabiduría pídala a Dios, el cual da generosamente. Queremos suplicarte que nos ayudes para que al escudriñar las escrituras podamos ver claramente la verdad. Queremos pedirte que nos ayudes para que siempre, Señor, en todo lo que digamos sea para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a cada oidor, Señor, que estará atento a este mensaje. Te ruego que tu Espíritu Santo nos bautice en esta hora para que no sea nuestro pensar, sino el pensar tuyo, Señor, y el cual podamos expresar en este momento. Si en este momento, Señor, nuestra mente está contaminada, nuestro corazón tiene un pensar egoísta o de atacar, queremos suplicarte que el bálsamo del Espíritu Santo nos transforme en este momento y podamos ser henchidos del Espíritu Santo y tu mente sea la de nosotros para que con claridad podamos expresar cada uno de los puntos a tratar. Padre, sabemos que pronto vendrás en las nubes de los cielos y que tu Hijo, Señor, estará con nosotros y nosotros estaremos con Él en el reino de los cielos. Pero mientras eso llega, queremos suplicarte que siempre tu palabra sea la que prime en nuestras vidas y que vivamos por ella, que siempre estemos en el sendero de la luz y que usted nos ayude a que como misioneros podamos hablarle del amor de Cristo a aquellos que aún no te conocen y que también podamos, Señor, hablarle del amor de Cristo a aquellos que por X y motivo se han desviado de tu verdad. Queremos pedirte que nos acompañes, Señor, y que sanciones y selles esta reunión con tu Espíritu Santo, que es lo que más necesitamos urgentemente en este momento. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús nos hayas escuchado y nos respondas según sea tu divina y santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, para poner un poquito en contexto, en esta tarde todos vamos a estar en sintonía con una temática que nos ha preocupado a nosotros como adventistas del séptimo día. Entendemos que hay unas doctrinas que se llaman doctrinas universalistas, que no son nuevas, vienen desde el siglo segundo más o menos, y estas doctrinas enseñaban en ese momento, en ese tiempo, que todas las personas que morían, sean, por decirlo así, justas o injustas, iban derecho al cielo. Sin embargo, esa es una doctrina que nunca hemos aceptado porque entendemos que los muertos nada saben, no creemos en la inmortalidad propia del alma, pero últimamente hemos visto cómo esta doctrina ha tomado una nueva forma y ahora, a pesar de que acepta de que en estos momentos los muertos nada saben, en algún momento de la historia de este planeta o de este mundo, Dios indefiniblemente va a salvar a todos, tanto justos como injustos, y entre esos también Satanás y sus ángeles. Entonces, en ese marco, en ese contexto, vamos a estudiar algunas posturas que podrían de alguna forma refutar esta doctrina y cómo esta doctrina ataca directamente a nuestras doctrinas adventistas, lo que nosotros ya tenemos conocimiento, hemos testeado nuestras doctrinas y sabemos que es un ataque a nuestras doctrinas. Entonces, vamos a darle paso a la primera ponencia. En este caso sería quién el que va a comenzar o la persona que va a comenzar. Bueno, hermanos, darle la bienvenida, saludar a todos y agradecer y pedirle ante todo
que no nos vean a nosotros en sí, sino que vean la palabra de Dios y lo que se va a transmitir a través de ello. Hay un escrito está. La misma palabra de Dios dice que en el ser humano nada bueno hay. Mas nosotros, con un escrito está, queremos mostrarles a ustedes a la luz de ella lo que la palabra quiere hablar a nuestros corazones. La certeza de los juicios de Dios. Hermano Said, no sé si me puede poner las diapositivas, por favor. En la certeza de los juicios de Dios, nosotros consideramos que realmente hay un Dios justo y verdadero, en lo cual Él tiene toda la verdad y no hay doctrina humana que deba discutir ante eso. Vamos a leer el Salmo 37, 28. Y nos dice así: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Este texto nos aclara totalmente que Jehová ama la rectitud. La rectitud es el juicio justo y verdadero. Y dice que los impíos, o la descendencia de los impíos, será destruida. En los libros de Eventos de los Últimos Días, página 245, nos deja ver unos textos los cuales quiero que lean y mediten ustedes, porque dice que en nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Y es lo que estamos viendo, y doctrinas las cuales se están imponiendo para el día de hoy. Los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y lo justo. ¿Esto qué nos habla? Razonamiento de hombres. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Salmo 50, 21. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. En la siguiente diapositiva, y esto es muy importante, lo que la primera nos dice es ¿por qué? Porque usamos nuestros sentimientos y nuestro razonamiento. La segunda diapositiva y el texto que vamos a leer nos dice: en ningún reino ni gobierno se les permite decir a los transgresores de la ley qué castigo debe ejecutarse contra aquellos que han violado la ley. Todo lo que tenemos, todas las mercedes de su gracia que poseemos, se las debemos a Dios. El carácter ofensivo del pecador contra un Dios tal no puede estimarse más de lo que puedan medirse los cielos con un palmo. Dios es un gobernador moral, así como un padre. Es el legislador y hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Y hermanos, esto podemos llevarlo al día de hoy. Si hay un ladrón, ¿a dónde debe ir? A recibir su justo juicio. Si hay un asesino, ¿a dónde debe ir? A recibir su justo juicio. Movido también por leyes humanas, las cuales nos manejan acá en la tierra, pero también hay leyes divinas, las cuales nosotros no podemos impedir. Dice la siguiente diapositiva: puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego. Yo como madre debo decir que sería muy doloroso saber que un hijo recibirá ese castigo, mas el otro irá al cielo. Pero hermanos, debo aceptar que los juicios de Dios son justos siempre. Y sigue diciendo el texto: teniendo el poder para socorrerlos, pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. ¿Cuál sería el plan del hombre? Ojalá todos fuésemos salvos, pero ese no es el plan de nuestro Dios. Y la Biblia nos lo va a demostrar. Y eso es lo que venimos hoy día a demostrar. ¿Cuál es el plan de Dios? No el de nosotros como humanos. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar a un semejante. Noé habría desagradado a Dios si hubiese ahogado a uno de los escarnecedores y burladores que lo hostigaban.
pero Dios sacó al vasto mundo. Lot no habría tenido derecho de infligir castigo a sus yernos, pero Dios lo haría usando de estricta justicia. Y viene la gran pregunta: ¿quién diría que Dios no hará lo que Él dice que hará? Hermanos, es la pregunta que tenemos que hacernos cuando somos partícipes de movimientos que no van bajo la sana doctrina. La siguiente diapositiva nos dice: conceptos que el universalismo echa por tierra. Por ejemplo, el carácter de Dios, la manifestación de amor de Dios, la justicia de Dios, el estado inconsciente futuro de los muertos, la palabra de Dios como única fuente de doctrina y fe, la terminación del oficio intercesor de Cristo previo al segundo advenimiento, el pecado contra el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de llevarnos al arrepentimiento, la justicia por la fe. Jeremías 17:5 nos dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos, en los siguientes textos bíblicos vamos a resumir lo que hoy venimos a dar a demostrar en este estudio. No conocimiento humano, sino un escrito está. En Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. He marcado en negrita y subrayado: por cuanto desechaste el conocimiento. Hoy le pedimos a cada uno de ustedes y a ciertas personas en especial, por favor escuchen esto: por cuanto desechaste el conocimiento. No desechemos, todo tiene que estar basado en un escrito, está, no en mi palabra, no en mi sentimentalismo, no en lo que yo estoy viviendo. Jeremías 17:5 lo vuelvo a recalcar: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Por eso hoy clamo y pido a cada uno de ustedes que no se deje basar en las palabras que nosotros vamos a decir. Que todo lo que se diga acá sea escudriñado. Y cada vez que ustedes escuchen un predicador, hagan esto: escudriñen si lo que se está diciendo es un escrito está o no. De lo contrario, al seguir hombres, estamos siendo malditos. La palabra de Dios es muy clara, porque no podemos ser seguidores de hombres, sino seguidores de un escrito está. Eclesiastés 7:29 nos dice: he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas imaginaciones o perversiones. ¿Qué quiere decir esto? Basados en lo que nosotros queremos, bajo razonamiento, sentimentalismo humano. Mateo 24:37-29 nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y recalco nuevamente, y marco, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros? Y por eso, vuelvo a recalcar, venimos a realizar este estudio, porque seguimos en nuestras doctrinas, basándonos en lo que dice un hombre, sin ir a escudriñar, sin estudiar por nosotros mismos. No escuchó la palabra del Señor y obedeció. ¿A quién estás escuchando? ¿A un hombre? Claro, si escuchas un hombre es muy difícil entender, pero si vas a la Escritura estableces una relación con el Señor. Y dice: los entendidos entenderán. Segunda de Corintios 4:4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hermanos, prestemos mucha atención. ¿Quién nos está cegando el entendimiento? ¿Quién está poniendo en nosotros doctrinas equivocadas y las cuales estamos siguiendo? Porque, vuelvo a repetirlo, no mantenemos una relación con Dios. Para ir finalizando esta introducción, en Juan 3, del 19 al 21, nos dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Claro, hermanos, muchos de nosotros
queremos seguir en nuestra vida, en nuestro libertinaje, y saber que al final de cuentas seremos salvos. Dolorosamente no es así, porque justos son los juicios del Señor. Y ahora pregunto, si alguno de ustedes, un hijo fuese violado, ¿debería perdonar al violador? Claro que sí, porque el Señor nos manda a que aquel violador debe ser perdonado. Pero el justo juicio es que aquella persona vaya a la cárcel y reciba el juicio que le corresponde, el cual no lo damos nosotros, sino lo establece una ley y nosotros debemos respetarlas. Y aún les pongo esto, ¿cuál es el juicio, el justo juicio que nosotros debemos hacer? Si uno de nuestros hijos robara, nosotros, yo como madre, debo acercar a mi hijo y decirle, porque te amo tanto, ejerceré justo juicio sobre ti y voy a entregarte en manos de quien puede establecer ese justo juicio. Prestemos mucha atención porque cuando amamos las cosas del mundo, no miramos la luz que nos es presentada. Esperemos que con este estudio ustedes puedan mirar la luz que queremos presentarles. Y sigue diciendo el texto. Número 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Este estudio, investigación, información a la luz de la palabra y con un escrito está. Y quiero finalizar con esto. Primero de Testimonios para Ministros. Dice así, muchos que ahora pretenden creer la verdad, pero que no tienen fundamento, se unirán al partido de Satanás. Segunda Timoteo 4:3. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales el engaño va a ser a flor de piel. Y nos dice la palabra de Dios, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Iniciamos este estudio, el cual deseamos sea para ustedes de gran bendición, así como lo ha sido para nosotros. Muchas gracias, hermana Mónica, por esa introducción. Entonces, en este momento le vamos a dar el paso al siguiente participante. Listo, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Yo quiero que me ayudes con las diapositivas, Said. Vamos a mencionar dos temas sencillos que, en primer lugar, es el tema del pecado imperdonable, según textos como Mateo 12:32 y Marcos capítulo 3, versículo 29. También, en segunda instancia, hablaremos un poco acerca de la expresión muchos, todos, todo, en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces quisiera comenzar invitándoles para que me acompañen en el libro de San Mateo, el capítulo 12, y me gustaría, pues ahí no sé si la puedes colocar. Vamos a ir al libro de San Mateo, el capítulo 12, y en primer lugar vamos a hablar del universalismo y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de San Mateo, el capítulo 12, vamos a ir al versículo 31, y vamos a responder a tres preguntas. Estas tres preguntas pudiéramos extraerlas, no, vamos a detenernos en las preguntas, vamos a mirar las preguntas, la siguiente, muy bien, vamos a detenernos allí. El versículo 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ahora, para responder a esta temática deberíamos hacernos, o por lo menos del texto se desprenden tres preguntas. La primera de ellas es, ¿qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Aunque no es el objeto o la frase principal, sino también vamos a hablar acerca de la extensión del tiempo, es importante saber qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿qué extensión de tiempo, vamos a hablar de tiempo, qué extensión de tiempo está disponible para todo pecado y blasfemia que cometan los hombres, para que les sea perdonada? ¿Será que tiene un límite o es algo que no va a tener límite? Y en tercer lugar, ¿cuál es la extensión de gracia para la blasfemia contra el Espíritu Santo?
Estas son las tres preguntas básicas que podemos analizar de estos textos. Y vamos a avanzar. Vamos a mirar la primera pregunta. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué significa? Bueno, algunos pasajes alusivos que pudiéramos utilizar para el estudio: Hechos 2:38, Efesios 1:7, Primera de Juan 1:9, donde dice que todo pecado y blasfemia será, Primera de Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incluso el capítulo 2 de Primera de Juan, el versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es importante la expresión todo el mundo. ¿En qué contexto? Lo vamos a mirar más adelante. Isaías 55:7, Salmo 32:5. Para todo aquel que confiesa su pecado está la provisión de Dios de perdonar. Efesios 4:30 nos dice acerca de cerrar el corazón al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice: no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien. Juan 16, versículos 7 y 8 es muy pertinente, pues nos dice que el Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, en el versículo 7 y el versículo 8. O sea que el Espíritu Santo, cuando es rechazado, se está caminando para tomar esa decisión, o el camino para rechazar y blasfemar contra el Espíritu Santo. Pudiéramos verlo desde dos perspectivas: a un caso puntual o algo que es progresivo. Según el comentario bíblico adventista de Mateo 12:31, dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad y culmina en una decisión final e irrevocable en contra de ella, hecha deliberadamente y sabiendo muy bien que al proceder así se está escogiendo seguir una conducta propia que se opone a la voluntad divina. La conciencia está cauterizada por la resistencia continua a las impresiones del Espíritu Santo, y quien está en esa situación difícilmente comprende que ha hecho la decisión fatal. Puede también ocurrir que simplemente no se llegue nunca a hacer la decisión de actuar en armonía con la voluntad de Dios. Bueno, y esto se extrae de un pensamiento del libro de Deseado de todas las gentes. Quien lo quiera lo puede leer, de la página 290, 291 lo puede leer. Vamos a avanzar. Bueno, siendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es colocada en un contexto de advertencia, es necesario leer el versículo 32 en español. Mira lo que dice Mateo 12, versículo 32. Mateo capítulo 12, versículo 32. Dice la Escritura: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero dice allí: pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, había otra pregunta: la extensión de tiempo para la blasfemia contra los hombres, cualquier blasfemia que el hombre dé, pero también habla de un tercer tópico: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, la expresión blasfemia o Espíritu Santo, espíritu, la he colocado en rojo en el versículo 31, blasfemia o neumatos, que viene de espíritu, y blasfemia, neumatos, blasfemia significaría blasfemia contra el espíritu. En el versículo 32 es muy importante, y no sé si de pronto Said me puedes colaborar allí con el cursor para que las personas puedan observar eso muy bien. Esa expresión, ese to es un artículo, to aioni, significaría esto, la expresión eterno, o por los siglos, algunos lo traducen así. Dice el contexto: ni en este to es este como un determinativo, en este el siglo, ni out significa ni, en to melonti significaría el venidero. Ahora, ¿qué significa esa expresión aioni y qué significa la expresión melonti? Es necesario utilizarlo para detallar o precisar lo que significa eterno y lo que significa venidero. Ahora, según esto lo hemos sacado del documento, del manuscrito que se utilizan del Nuevo Testamento, de Nestlé, y ahí está la referencia. Aioni significa siempre, o siglos, un espacio de tiempo, una edad. Melonti significa algo futuro, habría de venir, habrían o estar a punto de, algo que va a ocurrir posteriormente. Ahora, la expresión cosmos
y vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, la expresión cosmos, es algo que denota mundo en una esfera espacial, pero la expresión aionios puede también significar mundo en un espacio temporal. Cosmos geográfico, aionios mundo, pero en sentido temporal. El comentario bíblico adventista explica, hablando de Mateo 13:39, la expresión siglo. Siglo puede significar edad. Menciona varios significados. Aparece en el Nuevo Testamento griego 101 veces. Algunas veces aparece como expresión siglo de los siglos. Otras veces aparece como siglo. Otras veces puede aparecer como un jamás o un nunca. Algunas veces las traduce como eterno o un adverbio eternamente. Pero la idea básica es la de un periodo de tiempo. En aion o aionios, la idea de mundo es desde el punto de vista del tiempo, mientras que en cosmos es el mundo desde el punto de vista del espacio. Hablar del fin del siglo es diferente o se utiliza para diferenciarlo, hablarlo del fin del mundo, cuando se refiere a los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Ahora, vamos a avanzar. Ahora, algunas personas podrían decir, bueno, la expresión eterno o la expresión aionios o el hebreo olam puede tener una connotación limitada. Bueno, esto podría ser. Sin embargo, es algo que tiene una permanencia. No, vamos a ir a la anterior. Esto podría tener una permanencia. Está el caso, por ejemplo, de Jonás, el caso del siervo Jesse, donde se le iba a pegar la lepra a él y a su descendencia de manera olam, de manera eterna. Samuel estaría delante de la presencia de Jehová para siempre. No es que en estos momentos está Samuel delante de la presencia de Jehová, ni tampoco es que está en estos momentos Jesse y sus descendientes con lepra, pero sí es algo que mientras ellos existieran iba a ocurrir. Pero si eso fuese así, la expresión venidero tumba cualquier idea de pensar que el que blasfeme contra el Espíritu Santo pueda ser perdonado en un tiempo futuro, porque la expresión melontí significa el venidero, es decir, pudiera ser en este siglo, en esta era, pero también menciona ni siquiera en la venidera, el siglo venidero, o sea, la vida futura. No habrá un segundo tiempo de gracia, dice el comentario bíblico. Aionios y melontí hacen referencia a esta era y ni a la venidera. El texto, incluso leído de una manera castellana, es muy claro. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Hay un versículo que hace mención de esta palabra, 1 Timoteo 4:8, donde melontí o melousi, depende de la declinación, hace una diferencia entre una vida y la siguiente. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, donde se utiliza la palabra melontí o melousi. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, O sea que está hablando de esta expresión, hablando de una vida posterior quizás a esta era, quizás a algo posterior, posiblemente a la muerte. Vamos a avanzar. Y vamos a ir puntualizando el tema de eterno. Pues resulta que algunos dicen, no, es que no hay que mirar el texto de Mateo, vamos a mirar mejor Marcos, porque Marcos pareciera condicionar más la palabra, pero vamos a ver algo muy interesante en el libro de Marcos, el capítulo 3, el versículo 29. Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un juicio eterno. Ahora, la expresión juicio eterno, y ahí está algunas palabras en rojo. La expresión aionu, en este caso, está sirviendo de cualificativo. El eterno de Marcos 3:29 no parece ser temporal a una era limitada. Está calificando al sujeto. Ahora, como está calificando al sujeto, la palabra pecado, jamartematos, ahí es pecado, un pecado eterno, está calificándolo, no puede o no denota, no es fácil traducirlo como algo temporal. De ser así, delimitar la cualificación del sujeto, tendríamos que pensar que solo sería no perdonado en esta era, pero no implicaría la futura, o sea, puede ser perdonado en la futura, en esta no.
pero aunque no se refiere a un estado de permanente actividad, como por el caso del fuego eterno, no es que eternamente va a arder un fuego, sí incluye las consecuencias temporales eternas, como por ejemplo el no ser perdonado o el ser perdonado permanentemente. Vamos a mirar la siguiente, para que podamos aclarar esto. Resulta que si yo coloco el calificativo de eterno para el castigo y de una manera limitada, tendría un problema teológico, porque hay otros casos similares donde eterno califica actividades como por ejemplo la vida eterna. La expresión, por ejemplo, zoe aionios, traduciría una vida eterna temporal. Eso daría problemas impresionantes. Algunos pasajes que están allí, Mateo 19, 16, 29, Mateo 25, 46, Marcos 10, 17 al 30, Lucas 10, 25, 18, 30, Juan 3, 15, 16, 36, Juan 6, 27. Y ahí están los otros pasajes. Todos estos pasajes me hablan a mí de una vida eterna. Si el eterno no es eterno, entonces la vida eterna tampoco sería eterna de una manera temporal. Sería bastante difícil poder entonces analizar la Biblia a la luz de la vida eterna. Si el castigo no es eterno, la vida tampoco es eterna. Ahora, el texto de Mateo 12, 31 y 32 es complementario de Marcos 3, 29. No tiene por qué contradecirlo. Los dos textos, ambos mencionan un límite para el tiempo de gracia de los que blasfemen contra el Espíritu Santo. No, ninguno de los dos menciona algo encasillado en una esfera de tiempo. Esa es la primera parte de lo que quisiera compartir. Vamos a ir a una cita, pues la siguiente diapositiva creo que es una cita. Es una cita y ahí se menciona acerca del Espíritu Santo. Quien quiere la puede leer, la puede compartir o la puede analizar. Esta es la primera parte. Sería comenzar la segunda. ¿Continuamos ahí? La otra parte. En estos momentos has terminado tu primera parte, hasta ahí. Ajá. Ok, listo. Entonces, Listo. Listo. Bueno, un punto importante también del tema del universalismo es la manera absolutista en que se utiliza la palabra todos o todo o muchos. La siguiente diapositiva vamos a introducir la temática de la expresión todo o todos. Análisis de la expresión todos y su relación con Apocalipsis 1:7. Y para eso, pues es necesario que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer especialmente este versículo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Reza así de la siguiente manera en la Reina Valera de 1960. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Casi las versiones dicen de manera muy similar. Sin embargo, cuando leemos el versículo, surgen dos preguntas. La primera de ellas es, ¿la expresión todo ojo le verá se refiere a todos los que están vivos? Es decir, ¿incluiría a todos los seres que hay en el universo, incluyendo a los seres de otros mundos? En caso de que hubiesen animales vivos, ¿incluiría a los animales? No sé. ¿De qué manera la expresión todo es todo? ¿Es de manera absolutista? Y la segunda pregunta es, el hecho de que menciona aún los que le traspasaron, ¿esto incluye también a todos los que han muerto? ¿Eso podría incluir a todos los que han muerto o a todos los que han ofendido a Dios en todas las épocas, en toda la historia, desde el primer muerto hasta el último que vaya a morir antes de que Cristo venga? Bueno, para eso vamos a mirar algunos detalles que podemos analizar del texto y de otros versículos del Nuevo Testamento. La expresión en Apocalipsis 1:7 en griego reza de la manera que está allí en la diapositiva. No coloqué la expresión en rojo, pero me puedes ayudar con el cursor. La palabra taspas, más así, sube un poco, eso, por allí, la siguiente, eso, esa. La palabra paz, la palabra oftalmos significa todo ojo. Paz en griego puede significar paz, pasa o pan, depende el caso, si es femenino o neutro. Se puede traducir como todos, todo, todas o cada uno. Y la expresión oftalmos
muy parecida a lo que hoy conocemos como un oftalmólogo, algo que viene de los ojos, toda vista, todo ojo. Esta frase, todo ojo, debe ser analizada. Ahora, cuando miramos la expresión todo en otros pasajes de la Biblia, lo entendemos de una manera no absolutista. Vamos a mirar algunos ejemplos, vamos a avanzar. Algunos pasajes sí parecen indicar una inclusión absoluta. Juan 12:32, por ejemplo, nos dice que cuando Cristo sea levantado de la tierra, a todos atraería hacia él. Primera de Corintios 15:22 es un versículo muy utilizado también, donde nos dice en Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Sin embargo, cuando uno mira el versículo 21, dice, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea que nosotros podemos hacerle preguntas al texto. Aunque pareciera ser absolutista, cuando le hacemos preguntas al texto, tendríamos dificultades con ser absolutistas. Por ejemplo, si yo digo que en Cristo, o que por causa del pecado, todos mueren, debería yo entonces decir que por causa del pecado también Cristo debió morir. Y sabemos que Cristo es un caso excepcional. Vamos a mirar, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:10, 1 Timoteo capítulo 4, dice allí en 1 Timoteo, en el capítulo 4, dice así. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Será que el Señor entonces, como es Salvador de todos los hombres, quiere decir que todos los hombres se van a salvar? Pareciera decir que sí. Romanos 5, por ejemplo, Romanos 5, versículo 17, es un versículo muy interesante también, donde dice, pues por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que da vida. Ahora, ¿será que por la vida de Jesús todos los hombres son justificados? Si eso fuese así, entonces el texto también debería decir que por la desobediencia de Jesús tuvo que morir, porque el todo no se puede aplicar en un lado sí y en un lado no. O sea, depende del contexto. Cuando ustedes leen Romanos 5, hay una claridad. Adán pecó y por causa de su pecado la muerte pasó a todos los hombres. Sin embargo, hay una excepción. Jesús sí muere, pero no por causa de su pecado, sino por causa de redimir los pecados de todos los que habían pecado, aunque él no había pecado, como dice Hebreos 4 en el versículo 15. Ahora, todo y todos puede ser utilizado genéricamente. Vamos a mirar algunos pasajes. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. San Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice allí, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, si la expresión toda Judea significa toda la población de la región de Judea, tendríamos que pensar que ninguna persona fue excluida de ir a escuchar el mensaje que Jesús estaba dando, que Juan el Bautista estaba dando junto al río Jordán. Sabemos que no. Muchos fueron, algunos fariseos fueron incluso para mirar cómo atraparlo en alguna mentira. Mateo 10:22, por ejemplo, nos dice en Mateo el capítulo 10, el versículo 22, nos dice lo siguiente, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Todos no puede significar de manera absoluta a todos los seres humanos, porque no todos los seres humanos aborrecen a los que siguen la palabra de Cristo. Tampoco podría incluir a los que están muertos, porque los que están muertos no pueden aborrecer mientras están en muerte, según pasajes como Eclesiastés el capítulo 9. Más bien menciona que serán aborrecidos de todos en una manera genérica. Todos aquellos que se opongan al mensaje del Evangelio, obviamente van a rechazar, y llegará un momento en el que no habrán grupos neutrales. Por ejemplo, Juan 3:26 es un pasaje muy interesante también. Juan capítulo 3, versículo 26, dice lo siguiente, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él.
Ahora, cuando la expresión dice todos vienen a Él, no puede significar tampoco todo de manera absoluta, ni siquiera que todos se bautizaron. No, todos los que aceptaban el mensaje del Evangelio en Jesús, aceptaban y eran bautizados. Es diferente. Filipenses capítulo 4, en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando uno mira el contexto, ese todo no incluye lo negativo. Ese todo tiene un límite. Él había aprendido a soportar por causa del amor de Cristo Jesús y pasaba penas, pasaba tribulaciones, persecuciones, y lo había aprendido a soportar por el amor de Cristo. Aún así, el versículo 8 nos dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. O sea que el todo tiene un límite. Otros pasajes, por ejemplo, 1 Timoteo 4, donde dice de que todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracias. Cuando habla la expresión todo en 1 Timoteo 4, no incluye a una serpiente venenosa, no incluye que yo voy a comerme, voy a ser caníbal, entonces puedo comer todo porque el todo es todo. No, el todo tiene un limitante. El todo no es absoluto, sino de manera genérica. Vamos a avanzar. El versículo menciona, he aquí que viene con las nubes. Ahora, hay muchos más ejemplos de todo, donde todo no puede significar absolutamente. Sin embargo, el texto sí me dice a mí ese todo a qué se refiere. Decía allí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Ahora, he aquí que viene con las nubes. El texto nos indica de personas que van a estar vivas cuando Cristo venga, pero también da una excepción, y el texto mismo explica cuál es esa excepción. Y aquí que viene con las nubes. Algunos textos paralelos, Mateo 24:30, donde nos menciona que Jesús vendría desde las nubes de los cielos. Dice allí Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, obviamente las que estén vivas, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Cuando Jesús asciende a los cielos, incluye que cuando Jesús venga, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir. O sea que será algo visible, no espiritualmente. Menciona a los que le traspasaron. Algunos textos paralelos a esa expresión es, por ejemplo, Mateo 26:64. Mateo 26:64 nos dice así, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea que algunos pasajes indican que unas personas que no estaban de parte de Jesús verán a Jesús venir en gloria, o lo verán, o expresiones que se relacionan con la segunda venida. Otro pasaje, por ejemplo, Mateo 23 del 37 al 39, donde el Señor Jesús hace una analogía de la gallina cuando cuida a sus polluelos, y entonces le da una advertencia seria a Jerusalén. Ay, Jerusalén, Jerusalén, dice Mateo 23, allí en el versículo 39, porque ahora os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que le traspasaron, también la ciudad que dijo, crucifícale, crucifícale. Otras alusiones, Daniel 12:2, por ejemplo, en Daniel 12, en el versículo 2, nos habla de un grupo especial que está posterior a la resurrección general, pero que está en el momento en el que Miguel se coloca en pie en el santuario celestial. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Y el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora hace una alusión, muchos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, ¿en qué momento? Pues el contexto parece indicar que está hablando de un momento similar, no un momento tan lejano como lo parece decir Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 sí hace una diferencia en un lapso de un grupo de los que mueren de los que son de la primera muerte y los que son de la segunda muerte, la primera resurrección, la segunda resurrección. Apocalipsis 14:13 también dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Daniel 12, versículos 12 y 13, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, bienaventurado el que llegue hasta 1844, según la profecía de los 1290 y los 1335 días. Y después nos habla de la resurrección general. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.
Entonces ahí está la resurrección especial y una resurrección general. Pasajes como Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nos dice que cuando Cristo venga no van a estar todos vivos. No, menciona un grupo, los que estén vivos serán transformados. Y dice, y entonces los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Ese es el grupo de personas que estarán vivas cuando todo ojo le vea. Los que hayan resucitado porque hayan muerto en Cristo y los que estén vivos y sean transformados. Segunda de Tesalonicenses 1:9, en cambio nos dice que algunos no tendrán la oportunidad de poder apreciar apreciar la presencia de Jesús por siempre. Al contrario dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Un grupo estará excluido de la presencia del Señor. Y en Apocalipsis 6, del 15 al 17, ante la venida de Cristo, se nos dice que un grupo exclamará y dirá, en Apocalipsis capítulo 6, al versículo 15, dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes son esos que gritan allí? Bueno, son un grupo de personas que se anteponen a los que sí van a estar en pie. ¿Cuáles son los que van a estar en pie? Bueno, el capítulo 7 responde y lo menciona de dos maneras, como los 144,000 o como una gran multitud. Vamos a avanzar. Siendo así, pudiéramos resumirlo como lo dice Ellen White, y más adelante lo estudiaremos más a fondo, pero ella menciona que los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que le guardaron su ley. Y ahora cita Apocalipsis 1:7, los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Es decir, que los que están vivos o los que pueden ver a Cristo en su venida, con la expresión todo ojo le verá, deben ser limitados por lo que dice el compendio de las Escrituras en general. No podemos incluir la expresión todos para hablar de todos los seres humanos que han existido. No, sino todos aquellos que cumplan con las especificaciones de Apocalipsis 1:7 y de los pasajes que están relacionados con él. Esto es lo que yo considero que significa la expresión todos. Muchas gracias, Juan, por este análisis que has hecho de estos pasajes. Abro el espacio para que alguien, si quiere compartir algo, mencionar algo al respecto. Ok, Gaby. Bien, quería acotar algo más respecto de este análisis que el hermano Juan hizo de la palabra aionios o aion. Bueno, en realidad lo mismo que sucede con eterno, sucede también con esta palabra. Porque bueno, él dijo, ¿no?, que eterno, si el castigo no es eterno, entonces la vida tampoco es eterna. Bueno, también es interesante notar que esta palabra aion o aionios se usa en el Padre Nuestro cuando se habla de que Dios va a reinar por siempre o por los siglos de los siglos. Entonces sucede lo mismo también con esta palabra, en que si el pecado, digamos, contra el Espíritu Santo no tiene consecuencias para siempre, entonces el reino de Dios tampoco es para siempre. O sea que por doble reafirmación nos sucede lo mismo, ¿no?, con dos palabras. Gracias, Gaby, por esa acotación. Yo pienso que es importante que lo que funcione para un texto debería funcionar para el otro en el contexto en que se está hablando, ¿cierto? Entonces, eso me pareció interesante. Juan va a decir algo. Por ejemplo, ahí mencionabas algo. La claridad de un versículo o la claridad de un tema no puede ser anulada por la decepción o la no claridad en algunos otros textos. Hay verdades en la Biblia que son claras y no podemos entonces tomar algo que pareciera decir o que no es tan claro, que parece encriptado, y tomarlo como la postura general de la Biblia. Creo que la Biblia entonces se contradeciría en muchas cosas. No, no es así. Más bien hay que analizar esas excepciones.
Ok, muchas gracias, Juan. Entonces vamos a dar paso a la siguiente exposición. Vamos a darle el espacio a la hermana Caterine para que ella tenga su parte. Creo, perdón, que Mónica quería hacer una acotación. Ok, Estaba listo, levantando listo. la mano. Listo, Moni. Creo Ok. que, gracias, no se preocupen. Creo que es muy importante que nosotros, para poder reafirmar esto, al ser humano a veces le gusta verlo hacia sí mismo. Y humanamente nosotros muchas veces decimos, yo no tengo problema con nadie, pero yo no conozco a todos para decir que yo no tengo problema con nadie. Me refiero a cierto tipo de personas. O cuando nosotros humanamente decimos, es que yo los quiero a todos. No conocemos a todos. Entonces es una reafirmación que hacemos humanamente porque así hablamos y dialogamos, pero no reafirma que ese todos sea generalizado. Entonces quería hablarlo humanamente para que pudiéramos también entenderlo. Creo que voy a colocar una diapositiva yo para mí de esas dos cosas que dijeron ustedes, muy importantes. Ok, Gracias. gracias, Moni, por tu participación. Ok, hermana Kate, ¿usted me recuerda el nombre de su ponencia para ponerla, por favor? Sí, la expiación final del pecado según el santuario. Bien, yo voy a hablar acerca de dos interrogantes que me surgen con esta teoría de que todos serán salvos y que entrarían en contradicción con la doctrina del santuario, que nosotros creemos que explica el plan de salvación. Entonces ahora quiero que revisemos en unos poquitos minutos solo dos aspectos muy reducidos. El estudio de la doctrina del santuario es muy importante y cada uno debiera revisarlo. Pero en este momento solamente vamos a revisar, como digo, dos aspectos para responder a estas dos interrogantes que voy a plantear. La primera dice, si consideramos que todo el plan de salvación está explicado en el santuario de Israel, ¿hay alguna referencia de lo que pasaba con el macho cabrío llevado al desierto? ¿Podemos concluir que era rescatado o restaurado posteriormente? Bueno, respecto del ritual bíblico que se realizaba en el día de la expiación, que vemos registrado en Levítico 16, nos enseña acerca del destino final del gran engañador, Satanás. Este ritual, que se efectuaba con el segundo macho cabrío, ilustraba cómo Dios y su pueblo se liberaban cada año del diablo en ese día especial. Lo culpaban de todos los pecados que había hecho cometer al pueblo de Dios y lo expulsaban de en medio del campamento. Este ritual anticipaba la manera en que Dios terminaría con el mal y con su autor en el fin del mundo. Levítico 16, del 5 al 22, nos dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Puede avanzar, hermano Said, por favor? Bien. El Eterno y Azazel son 2 seres antagonistas, y los 2 machos cabríos los representan. ¿Qué significa Azazel? Bueno, la palabra está compuesta por 2 raíces. Dios fiero, Dios macho cabrío o demonio. También ángel caído. Esto lo saqué del libro Promesas Gloriosas del Santuario del Pastor Traeger. Él hace esta aclaración de lo que significa este término Azazel. Este macho cabrío intervenía únicamente después que se había efectuado la purificación del santuario y no era utilizado como medio de expiación. Levítico 16, 15 al 22 nos dice,
Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío. ¿Puede avanzar una más, por favor? El rito de Azazel, entonces, era un rito de expulsión de todos los pecados del año. El sumo sacerdote acababa de extraer del santuario al purificarlo con el macho cabrío que sacrificaba. Los pasos para erradicar los pecados que el pueblo cometía durante todo el año eran: primero, el pecador arrepentido confesaba durante todo el año su pecado, llevando a la víctima para el sacrificio, poniendo sus manos sobre ella, y esta víctima era su sustituto. El santuario asumía esa falta confesada a través de la sangre que se dejaba en ese lugar santo. El que se rebelaba durante el año o no se humillaba en el día de la expiación debía pagar con su vida. Eso lo encontramos en Levítico 23, 29 y 30. ¿Y qué hacía Dios con quienes sentían dolor por su ofensa contra Dios y habían suplicado su perdón con fe en Él, remitiendo sus pecados al santuario por medio del sacrificio? Dios los había perdonado durante el año a estas personas y se había hecho cargo de esos pecados. Esos pecados entonces eran perdonados, extraídos del santuario el día de la expiación, y volvían sobre su causa primera, que era el diablo, con este rito de ese macho cabrío. Aquel que había acusado al pueblo de Dios día y noche era, primero, desenmascarado por la determinación de la suerte que caía sobre él. Luego era inculpado por los pecados que había hecho cometer al pueblo, y finalmente era expulsado del campamento de un pueblo santo. La siguiente, por favor. El desierto era un lugar de demonios. Según las culturas primitivas, el desierto era el lugar típico de los demonios. Aún en la Biblia se utiliza este concepto mitológico. Esto lo vemos en Isaías 13, 19, 22, Apocalipsis 18, 2, Mateo 12, 43, Lucas 8, 29. Bien, al igual que ocurría en el santuario terrenal, nosotros creemos, ¿cierto?, que hay un santuario celestial y nuestros pecados están registrados en los libros del cielo de ese santuario celestial. Dios se ha hecho cargo durante todo este tiempo de estos pecados que nosotros hemos confesado. Si los hemos confesado en el nombre de Jesús, el Señor se hará cargo de ellos en el santuario celestial. Una vez que sean borrados de los registros celestiales en el juicio, Dios encarará a Satanás y lo inculpará de todos esos pecados que los indujo a cometer, arrojándolo a un mundo transformado en un desierto, que sería el milenio, y posteriormente destruido, como vemos en Apocalipsis 20, 10. El juez de toda la tierra preguntará a Satanás: ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna, porque toda boca permanecerá cerrada. Todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Esto sale en Conflicto de los Siglos, en el capítulo El origen del mal. No sé qué pasó ahí. Ahí. Bien, conclusión. Bueno, solo podemos concluir a la luz de la palabra de Dios que ese macho cabrío moría en el desierto, llevando todos los pecados. Perdón, que no logro ver acá.
con el chat que se abre. Solo podemos concluir a la luz de la palabra de Dios que ese macho cabrío moría en el desierto, llevando todos los pecados lejos del pueblo. No tenemos cómo concluir que era rescatado o que era restaurado y reintegrado al campamento. Me alcanzo a ver de ahí, así que voy a leer de acá. Satanás será llevado al desierto, donde no podrá engañar a nadie más. Una vez demostrado que no hay razón para el pecado, la única salvaguardia para proteger al universo y asegurar su paz eterna será la ejecución final, definitiva, de todos los que asumieron la rebelión. ¿Puede seguir, por favor, hermano? Bien, la segunda interrogante que surge de esta teoría de que todos serán salvos, dice, ¿sustenta esta teoría nuestra visión y comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial? ¿Hay un fin del oficio de intercesión de Cristo en el santuario? ¿Podrán arrepentirse los seres humanos luego que este evento concluya? Bien, vamos a leer Mateo 24, 37 al 39. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendiendo nada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Bien, Noé, y toda esta historia del diluvio, es un tipo de lo que va a pasar al final de nuestra historia. Noé predicó, lleno del Espíritu Santo, por 120 años, invitando a todos a entrar al arca. Esto lo vemos en 2 de Pedro 2:5 y la historia del diluvio en Génesis 3, del 6 al 4. El mensaje que dio Noé dividió el mundo en dos grupos. Uno son los que entraron al arca y otros los que decidieron no entrar. Hubo una especie de juicio. Mientras Noé predicaba, la gente eligió del lado de Dios o del lado del enemigo. Génesis 7:16 dice que Jehová cerró la puerta después que todos hicieron su decisión. Luego de esto hubo 7 días sin lluvia. En Génesis 7, del 7 al 10. Nadie quedó vivo fuera, salvo el diablo, que incluso temió por su vida. Y bueno, esto es un tipo de lo que va a pasar al final de la historia. Esto también lo podemos revisar en el libro Patriarcas y Profetas, página 86 y 87. En la siguiente, por favor. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cristo está, según creemos, desde 1844, ministrando como sumo sacerdote en este santuario celestial. Estamos viviendo en el día de la expiación. Por lo tanto, se está haciendo una obra de juicio, donde se están borrando de los libros los pecados de quienes confesaron y por fe aceptaron a Cristo como sustituto. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Esto significa, Daniel 12:1 nos está hablando de que Jesús se levanta, termina su obra de intercesión, porque va a comenzar a reinar, deja de ser sacerdote, se viste de ropas de rey, y en Apocalipsis 19, del 11 al 6, dice que viene como rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 22:11 también nos habla del fin de la intercesión. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Por lo tanto, Cristo deja de interceder. Se cierra la puerta, que es similar a lo que pasó con el arca de Noé. Viene un tiempo de angustia, similar a esos 7 días que Noé y su familia estuvieron dentro del arca antes de que cayera la lluvia. Y serán libertados los que están inscritos en el libro de la vida. O sea, los libros ya fueron revisados, ya se cerró el juicio investigador, ya está todo finiquitado. En Apocalipsis 14, 6 y 7 nos anuncia de ese juicio, y de ahí vemos que salen 2 grupos.
los sellados y los no sellados. ¿Qué pasa después de esto en ese mismo capítulo 14? Cristo viene con una hoz en su segunda venida a buscar la uva, porque ya dice que la mies, que son los justos, está madura, y la uva, que son los impíos, también está madura. La siguiente, por favor. No sé si estoy... luego viene en Apocalipsis 22:11, Jesús viene con su galardón, que es el versículo 12. Esto ya viene en las notas. Pronto se dirá en el cielo, hecho es, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:11 y 12. Cuando se promulgue esa decisión, todo caso estará ya decidido. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de los placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:39. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva, que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables, Entonces, según nuestra comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial, hay un fin en su oficio de intercesión un poco antes de su segunda venida, por lo que podemos concluir que no existe un periodo de gracia posterior para quienes no se arrepintieron y no aceptaron a Cristo como su Salvador mientras aún había intercesión. Eso sería, hermano. Muchas gracias, hermana Kate, por su intervención. Muy bien explicado lo del santuario, me parece a mí. No sé si de pronto alguien quiera acotar algo al respecto, quiera mencionar algo. Wilson. Bueno, simplemente quería nombrar lo que dice Apocalipsis 15:8. Apocalipsis 15:8. No sé si la hermana Erika me hace el favor de leer Apocalipsis 15:8, por favor. Y el hermano Joan García me busca Segunda de Crónicas 5:13 al 14. Segunda de Crónicas 5:13 al 14. ¿Y quién más? La hermana Mónica me busca Segunda de Crónicas 7:1 al 2. Segunda de Crónicas 7:1 al 2. Wilson, disculpa, repíteme mi cita. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 5:13 y 14. Segunda de Crónicas 5:13 y 14. ¿Y a quién le di Apocalipsis 15:8? Erika, ¿cierto? ¿Lo podrías leer, por favor? Sí, y dice, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo, hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los ángeles. Ok, ahí dice de que el templo que se llenó de la gloria de Dios. Y segunda de Crónicas 5:13 y 14, hermano Joan. Dice, hacían sonar pues las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias a Jehová, y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de las trompetas,
de los címbalos y de los otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Una nube llenó la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Y segunda de Crónicas 7, 1 al 2. 1 y 2. Y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ok, bueno, lo que describe Apocalipsis 15:8 es que el templo celestial, el lugar santísimo, la parte más interna del santuario, se llena de humo, ¿cierto? Y se llena de la gloria de Dios. Entonces, esto es una clara referencia al cese, al fin de la administración de Cristo en el santuario celestial. Ahora, el arrepentimiento de los impíos o de los seres humanos no es producido por ellos mismos, no es generado por ellos mismos, realmente es un don de Dios. El arrepentimiento Dios lo da y está conectado con la intercesión de Cristo en el santuario. Así que si Cristo deja de interceder en el santuario, no hay más, no está la posibilidad de arrepentirse, ¿cierto? Entonces, vemos que en la cuarta y en la quinta plaga, dice la Apocalipsis 16, 9 al 11, que los impíos no se arrepintieron, ¿ok? Entonces, es una Blasfemaron. y blasfemaron el nombre de Dios. Eso era todo. Sí, ya no está el Espíritu Santo en ellos, ya se retiró. Y siguen blasfemando contra ellos. Bien, hermano Wilson, gracias. Sí, yo creo que para cerrar es importante que volvamos al estudio del ministerio de Cristo en el santuario. Creo que es una doctrina que marca todo el plan de salvación y que no nos da pie para salirnos de ese marco, y que haya una posterior oportunidad para los perdidos, porque en el ministerio del santuario no se va a ir indefinidamente en el tiempo, y más después de que Jesús ya ha salido de allí. Eso también tiene un poquito de relación, lo habíamos mencionado la vez pasada, con las fiestas judías. No hay una octava fiesta, o sea, la fiesta número 7 clausura todo el plan de salvación. Wilson, ¿quieres decir algo? Ahora, hay un texto en Hebreos 7:25 que podría ser malinterpretado por algunos de los ponentes universalistas. Ahí dice que Cristo vive siempre para interceder por ellos. Entonces ese texto debe entenderse en el contexto del tiempo de gracia. No es que siempre por los siglos de los siglos va a haber la intercesión, porque allá en Levíticos decía que las lámparas del santuario iban a estar ardiendo continuamente para siempre. Pero evidentemente sabemos que esas lámparas están apagadas hoy en día. Entonces ese siempre es dentro de unos contextos específicos. Ok, muchísimas gracias, hermano Wilson. Bueno, entonces continuamos con la exposición de la hermana Tabitha Esther. El espacio es suyo, hermana, para que tenga su intervención. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad. Siempre es una alegría poder compartir y estudiar la Biblia, y más con personas que tenemos el mismo pensamiento y amamos a Cristo también, de la misma forma. Y la verdad, tengo, bueno, bastante objeciones respecto al universalismo, y me gustaría empezar un poco con el significado del fuego que se le da. He escuchado en muchas ocasiones que el fuego de Apocalipsis 29 se le da un significado como refinador, simplemente por el hecho de que contiene azufre. Y en ocasiones también escuché que le agregaban la sal, azufre y sal. Y la explicación que le daban a esto era que el azufre, evidentemente para el proceso de refinación, es súper necesario para poder separar el oro y la plata de las impurezas. Y luego se le agrega sal para separar el oro de la plata. Entonces, con esto se explica, ¿cierto?, que ese fuego en realidad, Apocalipsis 20, que dice que va a exterminar todo de la faz de la tierra,
se le da la explicación de que en realidad no es así, no es exterminador, sino que es purificador. Y leyendo el significado en la Biblia, en la misma Biblia, cuando aplica fuego, azufre y sal, si nosotros leemos el significado bíblico de estas palabras, vamos a ver que en ningún momento se refiere a un proceso refinador. Al contrario, siempre el azufre fue usado con la intención de que nunca nada más pudiera crecer sobre esa tierra. Si nosotros vamos a la destrucción de Sodoma y Gomorra, vamos a ver esos ingredientes. Vamos a Génesis, capítulo 19. Aquí tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, y tenemos claramente que se utiliza fuego, azufre y sal. Aquí tenemos en el versículo 23, 24, dice, entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé. En esta ocasión solamente sale azufre y fuego, y vemos también que dice que arrasó aquella ciudad y toda la redonda con todos los habitantes de la ciudad y la vegetación del suelo. Y vemos que respecto a esto mismo, en Deuteronomios capítulo 29, 23, vemos una misma referencia a ese mismo fuego, y dice así, 29, 23, Deuteronomios, dice 29, 23. Dice, su tierra no es más que azufre y sal, un brasero. Nadie podrá sembrar, nada germinará ni hierba alguna crecerá en ella, como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra. Adma y Seboín que Yahvé asoló, lleno de ira y furor. Entonces vemos aquí que cada vez que la Biblia utiliza el fuego, azufre y sal, es con el objetivo de que nunca nada más crezca sobre esa tierra, ninguna semilla germine. Entonces tiene claramente un significado de exterminación, de que no de refinación, claramente. Incluso en Lucas, capítulo 17, 29, vuelve a reafirmar lo mismo respecto a Sodoma y Gomorra. Si lo buscamos también, vamos a encontrar exactamente lo mismo, de que nada germinó después, 17, 29. Y dice, pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo que destruyó a todos. Por lo tanto, nada quedó en esa tierra de Sodoma, porque todo fue destruido. ¿Y qué fue utilizado? Fuego y azufre. Estos dos implementos que en la Biblia se utilizan nunca con el objetivo de refinar. Por lo tanto, bíblicamente está clarísimo que ese fuego de Apocalipsis 20 es exterminador, destructor y no refinador. Otra característica que me llama la atención es que cada vez que se aplica fuego consumidor en la Biblia, fuego exterminador, se aplica solamente para los perdidos y cuando ya no hay más tiempo de gracia. Es el único momento en que se utiliza un fuego consumidor. Pero cuando la Biblia se refiere a fuego refinador, solamente se utiliza en el contexto de los hijos de Dios. Y siempre dentro del tiempo de gracia. Después del tiempo de gracia no hay más mención de un fuego refinador, porque ya está todo dicho ya. Por lo tanto, no hay más refinamiento. Y eso se explica muy bien en Malaquías 3, que es justamente el texto que utilizan muchos universalistas para apoyarse, pero si leemos el contexto con cuidado, Malaquías 3, nos vamos a dar cuenta que no tiene ninguna relación con el fuego consumidor, porque de hecho aquí mismo lo dice, que es un fuego refinador, y dice 3.1, si leemos el contexto dice así, voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Primero tenemos que ver a qué se aplica esta profecía. Si nosotros leemos el contexto, vemos que el pueblo de Israel estaba cansado, dice, porque el malvado salía impune. Dice, ¿por qué mejor no hacemos el mal si total el malvado prospera en esta tierra? Entonces dice, ¿dónde está el Dios justo? Dice en el
capítulo 2, versículo 17. Al final dice, ¿dónde está el Dios justo? Y entonces dice que el Señor le responde de inmediato y les dice, voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Y esta profecía se aplica claramente a Elías, ya que Jesús mismo la declara como que es de Elías. Les dice en Mateos 11, versículo 10, Jesús les dice, este es el mensajero que va delante de mí para allanar el camino. El texto Malaquías 3:1 estoy leyendo ahora. Voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Ese texto claramente se refiere a Elías. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesús mismo aplica esta profecía a Elías. Luego, obviamente, después de Elías sabemos que viene Jesús, porque Elías venía a preparar el camino de Jesús. Dice, y enseguida vendrá su templo, y el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza que tanto deseáis, ya llega, dice Yahvé de Sebaot. Y el ángel de la alianza en varias ocasiones se menciona en la Biblia como Yahvé. Por ejemplo, cuando el ángel pelea con Jacob, vemos claramente que después él le aclara y le dice he peleado con Dios. Entonces, vemos que en muchas ocasiones se representa a Yahvé como el ángel de la alianza. Entonces, vemos que el capítulo 3 se refiere a una profecía evidentemente mesiánica. Está hablando de la primera venida de Cristo. En ningún momento veo yo que esté hablando de la segunda venida, porque el contexto es claro. Y dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavandero. Vemos entonces que es un fuego refinador. Y para que ustedes puedan ver, dice en el versículo 3, se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví. ¿Dice acaso purificará a Satanás y a sus ángeles? No. ¿Purificará a los malvados, a los perdidos? No. Dice, purificará a los hijos de Leví, o sea, a su pueblo. Los hijos de Leví eran los sacerdotes. O sea que este fuego refinador, esta lejía de lavandero se aplica solamente al pueblo de Dios. En ningún momento se aplica a los malvados, a los arrogantes, a los que perseveran en su pecado. Entonces después dice, los acrisolará como el oro y la plata, y serán quienes presenten a Yahvé oblaciones legítimas. Importante detalle. Y luego tenemos que más adelante, de que él ya termina esta idea Malaquía, dice, entonces se complacerá Yahvé en la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años remotos. Y luego ya empieza otro contexto y también en el mismo capítulo Malaquías nos habla de la segunda venida. Y habla del juicio final cuando él se presenta para juzgar, dice, a los hechiceros y adúlteros. Y respecto a esto, Elena G. de White es súper clara, muy clara cuando ella dice en el conflicto de los siglos, página 400, a ver, aquí lo tengo marcado. Página 477, dice así, refiriéndose a Malaquías, específicamente Malaquías capítulo 3, versículo 5, donde habla del juicio para los adúlteros y hechiceros, lo compara a otro versículo de Judas, donde habla de la segunda venida y dice, esta venida y la del Señor a su templo. ¿Cuál es la venida del Señor a su templo? Si vemos en el versículo 1 dice, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel de la alianza. O sea, refiriéndose a la primera venida, dice. O sea, esta venida y la del Señor a su templo, que es la primera venida, son eventos distintos que han de realizarse por separado. O sea, son eventos distintos, claramente. Hermana Tabita, quisiera que nos regalara el capítulo que estaba leyendo del conflicto de los siglos, por favor. El capítulo se llama Jesucristo, nuestro abogado. En la sección de las 2300 tarde y mañana, en ese contexto está hablando Elena G. de White.
Gracias, hermana. ¿Sí? Ah, sí, aquí está. 477, página. Y luego vemos claramente que sigue hablando de la segunda venida de Cristo, y me llama la atención porque la Biblia no puede ser más clara. Y en el capítulo 4, versículo 19 dice, está para llegar el día abrasador, como un horno. Todos los arrogantes y los malvados serán como paja y los consumirá el día que viene, dice Yahvé de Sebaot, hasta no dejarles raíz ni rama. ¿Quiénes van a ser, dice, consumidos el día que viene? Su raíz y rama, todos los arrogantes y los malvados serán como paja. ¿Los hijos de Dios? No, los malvados sí. Entonces vemos que el fuego consumidor y exterminador se aplica específicamente a los perdidos, después del milenio, cuando es la última resurrección y son resucitados, ¿cierto? Solamente ya para ser exterminados. Y si vemos también, Elena G. de White comenta sobre esto en la página, ahí en el mismo contexto que les mencioné, página 477, la misma página, Jesucristo nuestro abogado, abajito del texto que leí hace poco, dice, la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14, o sea, hablando de las 2300 tarde y mañana, la venida del Hijo del Hombre, donde está el anciano de días, que también se habla en Daniel capítulo 7, dice, tal como se presenta en Daniel 7, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo evento. Entonces queda clarísimo que este texto solo se puede aplicar para la primera venida y también para el tiempo de purificación del pueblo, ¿cierto? Lo que hablaba nuestra hermana Catherine, que hablaba, ¿cierto?, del proceso de purificación, del tiempo de intercesión de Cristo, donde todavía tenemos oportunidad de ser refinados. Y ahí entra también todo el tema del santuario, muy interesante. Y Elena G. White lo deja clarísimo, dice, son descripciones del mismo evento. Y ahora me gustaría también que estudiáramos un poco un texto que también se utiliza bastante para el universalismo, Zacarías capítulo 13. Tenemos aquí Zacarías capítulo 13, versículo 7 al 9. Este versículo se explica de una manera bien tergiversada y muy forzada, encuentro, porque según un universalista, en capítulo 13, versículo 8, cuando dice aquí, en toda esta tierra, 2/3 serán exterminados. Ellos le dicen, exterminado, perecerán, dicen otras versiones. Bueno, ¿usted se acuerda del texto que dice Juan, donde dice, con Cristo soy juntamente crucificado, con Cristo soy juntamente muerto? Entonces, ¿qué dice aquí? 2/3 serán exterminados. Eso se está refiriendo, según ellos, se está refiriendo a los que son muertos con Cristo. Entonces, pero queda otro tercio, y ese tercio que queda, que son los perdidos, van a ser refinados, van a ser purgados, y dice que invocarán el nombre de Dios y Dios les responderá. Pero si nosotros leemos el contexto, claramente hay que tener bastante imaginación para aplicar un texto de esa perspectiva. Porque si leemos el contexto, dice en el versículo 7, al final del versículo 7 dice, hiere el pastor que se dispersa en la oveja. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesús mismo, de su boca, dijo estas palabras en Mateo capítulo 26, 31. Dice el Señor que Él iba a ser herido y sus ovejas iban a ser dispersadas. O sea, Él aplica esta profecía, la aplica a sí mismo. Y cuando dice, yo volveré mi mano contra los corderos. Es muy interesante porque uno dice, ¿cómo el Señor va a volver su mano contra los corderos? Pero vemos que la justicia de Dios es misteriosa para nosotros muchas veces, pero se explica claramente en el capítulo 14, versículo 2 de Zacarías, y dice, yo reuniré a todas las naciones para que ataquen a Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas.
La mitad de la ciudad partirá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será extirpado de la ciudad. Entonces dice que cuando el Señor dice, yo volveré mi mano contra los corderos, después claramente se explica cuando dice que Él iba a reunir todas las naciones para que ataquen a Jerusalén. Y luego dice, en toda esta tierra, 2/3 serán exterminados. Y dice, y el otro tercio quedará en ella. Y si vemos en el versículo 2, dice claramente, la ciudad será tomada, las casas saqueadas, y las mujeres violadas, dice, la mitad de la ciudad repartirá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será extirpado de la ciudad. Hay un remanente. Por lo tanto, cuando aquí dice, y el otro tercio quedará en ella, se refiere claramente al remanente de Dios, a los hijos de Dios que van a ser cuidados, ¿cierto? Van a permanecer vivos, y dice que ese resto lo va a meter en el fuego, lo purgará como se purga la plata, lo refinará como se refina el oro, ellos invocarán mi nombre y yo le responderé y diré, este es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Y sabemos, ¿cierto?, que se explica claramente porque cuando el Señor vino a la tierra, ¿cierto?, después de que Él ascendió al cielo, vino, todos sabemos que después de eso, vino la invasión a Jerusalén. Y esa fue una prueba de fuego y refinación para los hijos de Dios. Entonces, se explica, evidentemente. Y hay un texto de Isaías capítulo 1, 25 al 28 que lo deja muy claro. Isaías 1, este es importante que lo puedan buscar los que tienen Biblia. 1, 25 al 28. Y dice así. Respecto a cuando el Señor dice, volveré mi mano contra los corderos, el Señor es enfático cuando dice aquí, volveré mi mano contra ti, y purificaré al crisol tu escoria, hasta quitar toda tu ganga, dice aquí. Haré volver a tus jueces como antaño, y a tus consejeros como al principio, tras de lo cual te llamarán ciudad de justicia, villa leal, o sea, un proceso de purificación. Y dice, rescataré a Sión con la equidad y sus cautivos haciendo justicia. Rescatará a sus hijos, dice. Voy a rescatar a Sión. Pero después dice, pero rebeldes y pecadores serán quebrantados a una. Los desertores de Yahvé desaparecerán. Qué clarísimo los dos grupos. Los hijos de Dios son refinados y son puestos en pie, dice, se les dará fuerza, y serán como jueces, como antaño, dice, una ciudad de justicia, pero, dice, los rebeldes y pecadores serán quebrantados y desaparecerán de la tierra. ¿Qué más claro? Después tenemos otro texto que es muy utilizado también por el universalismo, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. He visto que en muchas ocasiones es utilizado por este movimiento, cuando dice, mas aquel cuya obra quede abrazada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien escapa por el fuego. Entonces ellos dicen, ¿cierto?, que claramente ellos van a pasar por el fuego, pero van a salir ilesos. Y cuando nosotros leemos el contexto de este versículo, nos damos claramente cuenta que Pablo se está refiriendo a su iglesia. Cuando nosotros vemos el contexto, antes había una discusión, porque algunas personas decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y cuando llega Pablo les dice, nosotros solamente somos colaboradores de Dios, plantamos, dice, pero Dios es el que da el crecimiento. Dice, nadie es de Apolo ni de Pablo, sino que somos de Cristo, en ese contexto. Y el Señor, Pablo, tratando de explicarle eso, les dice, nadie puede poner, en el versículo 11, nadie puede poner otros cimientos que los ya puestos, Jesucristo. Sobre estos cimientos se puede construir con oro, plata, piedras preciosas. ¿A quién le está hablando Pablo? A su iglesia le está hablando. Madera, heno, paja, pero la obra de cada cual quedará patente.
y la pondrá al descubierto el día que vendrá acompañado de fuego. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Y en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, hace énfasis en el día que viene el fuego abrasador. Y Pedro también aconseja, dice que cada uno pueda correr la carrera de la fe. Vamos a primera de Pedro. Dice 1:7. Se complementa muy bien porque dice, de este modo, cuando Jesucristo se manifieste, la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convertirá en un motivo de alabanza, de gloria y de honor. ¿Qué le estaba entonces recomendando Pablo aquí? Le estaba recomendando que ojalá Hermana ocupara los Tabita, mejores materiales. hermana Tabita, disculpe, ¿me regala el texto nuevamente, por favor? Primera de Pedro Ujú. 1:7. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces dice que justamente Pablo aquí está hablando de la construcción de nuestra obra. Entonces dice en el versículo 14, después, volviendo a Primera de Corintios 3, 15, 14, dice, aquel cuya obra construida sobre los cimientos resista, recibirá la recompensa. ¿Cierto? Hablando de los que han utilizado los mejores materiales para construir su obra. Entonces dice, recibirá la recompensa y va a resistir el momento de la prueba. Por eso es que en Primera de Pedro se nos aconseja claramente, dice, cuando Cristo se manifieste, va a ser probada la calidad de vuestra fe. Entonces, esto es como una prueba, nosotros lo vemos evidentemente que es una prueba de nuestra fe. Y después de esta prueba viene claramente la venida del Señor. Y dice, mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el castigo. Él no obstante quedará salvo, pero como quien escapa del fuego. En mi Biblia hace una aclaración refiriéndose a que esta expresión de como quien escapa del fuego se refiere a una salvación apurada, como de quien escapa de un incendio a través de la llama. Es una expresión que se utiliza para decir que muchos que no se prepararon con anticipación, va a ser para ellos mucho más difícil salvarse y van a ser salvos como por el fuego, o sea, como de último momento, una salvación muy apurada. Y además que no se podría aplicar por ningún motivo al juicio que viene después del tiempo de gracia, después del milenio para los perdidos, porque claramente Pablo le está hablando a su iglesia, no le está hablando a los perdidos ni a los malvados. Por lo tanto, los que van a ser refinados, los que van a pasar por esa prueba de fuego, son los hijos de Dios. Y está clarísimo. Después vemos, ¿cierto?, que, bueno, vemos claramente los dos tipos de creyentes. Una obra construida sobre cimientos firmes que va a resistir, y los que construyen sobre una base inestable, dice que van a sufrir el castigo, pero también se salvarán, aunque con más dificultad. Entonces, bueno, antes, ya Yo para culminar. quisiera ¿Sí? hacer una aclaración aquí en el texto. Todos están edificando sobre el mismo fundamento que es Cristo, solo que con elementos diferentes. O sea, pero todos los que mencionó Pablo en estos versículos están edificando sobre el fundamento que es Cristo, sobre la roca. O sea que en última, si yo edifico sobre la roca con elementos que de pronto pueden ser dudosos, de pronto, bueno, seré salvo, pero como quien se salva lo último de un fuego, como si lo sacaran de un fuego en última instancia. Entiendo lo que quieres decir, Tabita. O sea, aquí solo está hablando de los que edifican sobre el fundamento que es Cristo. Amén. Justamente. Qué bueno que hace esa aclaración, hermano. Muchas gracias. También, ya para terminar, me gustaría mencionar un texto que no sé si ustedes lo han mencionado aquí ya en estas reuniones de el conflicto de los siglos. Hay un capítulo en el conflicto de los siglos, aquí lo tengo marcado en la página
595 en mi libro. A veces la paginación cambia, pero es el capítulo 34 de El misterio de la inmortalidad. Y aquí habla específicamente del universalismo. Y me llama la atención de cómo le dice Elena G. de White a esta corriente, y le llama así en la página 594 al menos de mi libro. En este contexto les dice: fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. Entonces, ¿debería extrañarnos que con tales enseñanzas abunde la iniquidad? Fábula amena, una fábula entretenida, una fábula que agrada a los oídos, y dice muy apropiada para satisfacer el corazón. A veces tenemos que tener cuidado con nuestras emociones, porque al escuchar que todos seremos salvos, y que nuestro abuelito, que nuestra familia, qué sé yo, que no ha aceptado a Cristo, van a ser salvos, suena muy agradable, suena muy satisfactorio. Pero no tenemos que extrañarnos, ¿cierto?, que esta sea una doctrina que afecta tremendamente al carácter del cristiano que se está preparando para la segunda venida, para mantenerse intachable y en pie ante el fuego de la segunda venida. Entonces, tener cuidado con las emociones, porque a veces se puede confundir esta emoción como con algo que ha puesto el Espíritu Santo. Yo he escuchado a muchas personas que es que yo sentí una alegría muy grande. Entonces confunden esa emoción con la intervención del Espíritu Santo, como si fuera una respuesta del Señor. Y vemos claramente que el Señor, a través de toda su Biblia, Él no utiliza las emociones, sino que utiliza siempre el escrito está. Por lo tanto, siempre basémonos en el escrito está y no en las emociones. Yo creo que ya dejé todo en claro lo que tenía que decir. Hermana Tabita, muy claro su intervención, o sea, no creí que fuera a tomar los textos más difíciles de esta postura nueva, pero creo que ha expuesto usted de forma muy clara los contextos en los que estos versículos están allí demarcados. No sé si alguien quiere mencionar algo, Wilson. Quería aportar sobre el texto de Malaquías 3:1. Ahí dice ese texto que vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. Esto quizás da a entender de que son dos personas. Aquí dice el Señor y el ángel del pacto. ¿En qué momento el Padre y el Hijo se trasladan a un lugar del templo? La hermana Abuelo dice que es en el momento del juicio, ¿verdad? Ahora, aquí la palabra que me interesa es la palabra súbitamente, o sea, de forma repentina, de forma inesperada. Este texto no puede referirse a la segunda venida porque la segunda venida no va a ser un evento inesperado ni repentino. Va a ser un evento que va a estar precedido por 7 plagas o catástrofes que van a ser evidentes la segunda venida. Así que esta venida no se refiere a la segunda venida, sino se refiere al momento en que el Padre y el Hijo, ambos, se trasladan al lugar santísimo del santuario celestial. Gracias, Wilson.